Hola, buenas noches. El tema que vamos a ver hoy es Efata. Es un tema sobre tartamudez y sordera espiritual. Saber escuchar a Dios sin poner trabas. En muchas ocasiones el Señor nos llama a escucharle, a escuchar su alineación, sus consejos. Nos dice y nos muestra la evidencia de que Él existe. Sin embargo, nosotros estamos y somos muy dados, o estamos en automático o nos falta fe. Nosotros vemos como aquellos 11 hombres, cuando están frente al Mesías y son hombres de confianza, personas que escucharon de viva voz no uno, dos o tres o cuatro discursos, sino muchos discursos del Mesías. Y ellos escuchaban a viva voz la interpretación, el sentido de la palabra, de cómo Él de una manera magistral y se interpretaba o interpretaba su palabra y nos mostraba cada enseñanza. Por eso, en reiteradas ocasiones vemos, como le decía a aquellos eruditos, aquellos doctores de la ley, si no habían leído o no habían entendido o no habían comprendido. También vemos cómo los apóstoles en una ocasión le dicen, aumenta nuestra fe. Y vemos en algunas ocasiones como cuando caminó sobre el mar, como ellos se asustaron, porque ellos en su mente humana, en su condición mental humana, pensaron que era un fantasma. En ocasiones nosotros no entendemos muchas de las terminologías, no comprendemos muchas de las enseñanzas que están allí. No obstante, bienvenida Jamie Mari, no obstante, nosotros somos personas que debemos estar abiertas. Por eso la enseñanza base que la tomamos hoy la encontramos en Marcos 7, 31 al 37. En ese orden de ideas vamos a la lectura base y lo que va a desempeñar todo nuestro estudio. Dice, Jesús sana a un sordo y tartamudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto o ábrete. Ese significado de esta palabra dice que en el instante o ipso facto el hombre desenredó su lengua o desató la ligadura de su lengua y hablaba perfectamente. Y también esta persona empezó no solo a hablar, sino los que estaban y los que le habían llevado a dar testimonio de lo que Cristo, el Mesías, había hecho. Porque no es el hombre el que hace aquellos milagros, señales, prodigios y todo lo que a modo de bendición llega a nuestra vida. Eso viene de manera y de modo de gracia. Ahora bien, vemos nosotros también a la luz de las Escrituras otro hombre y un hombre que es muy importante. Se le endilga a él la autoridad de la ley de Dios o la ley mosaica, Moisés. Y cómo este hombre, siendo una persona de una trayectoria, es decir, fue educado y formado en un imperio que en ese momento ostentaba no solamente el poder en todas las esferas, sino que él ostentaba la calidad de ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, es decir, tenía una vocación a suceder al trono en algún momento. Sin embargo, nosotros vemos que este hombre era de origen judío y con el desarrollo de su edad cronológica se da cuenta de su origen y retoma aquellas raíces judías y en busca de ese pueblo encuentra y tiene su primer encuentro allá a través de la zarza. Y en esa zarza que ardía y que no se consumía, dice la Escritura, por la grandeza, el poder de Dios, en esa gran flama donde se dan tantos destellos, tantas chispas de vida, es decir, cada chispa que sale de esa gran hoguera es una alma humana. Vemos nosotros como este hombre, cuando se le llama y le llama el Creador, el Eterno y Padre de todos los seres vivientes a servir, lo primero que él encuentra es una excusa. En un segundo a él se le olvida de que ha sido privilegiado
privilegiado en que conoce dos hordas, una que es de realeza y la horda que es el pueblo judío, la realeza de la era cristiana, de la era judía. Ahora nosotros también, esas dos casas salen de allí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a este hombre formado no solamente estratégicamente como un humano para generar como hombre o líder o soberano de una horda o clan o pueblo, sino que está habilitado porque ha sido educado y formado como si fuera un rey, faraón, y toda su formación se ha desplegado. Pero vemos nosotros en el libro 4 de Reyes, dice lo siguiente libro, capítulo 4, verso 1, entonces Moisés dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no me ha aparecido Dios, es Bathel, Jehová, Yahweh. Entonces nosotros vemos que lo primero que el hombre piensa al llamado de Dios es, no me van a creer. No van a creer lo que estoy diciendo, el mensaje, no van a creer el propósito. Se le ordenó, el Creador le ordena a este hombre que se había sido preparado durante su periodo de 40 años, se le ordena a él ir y liderar el éxodo, la salida de un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y ese pueblo venía, luego de 400 años de esclavitud, orando y clamando a Dios para que le diera esa libertad. Y Él es escogido. Sin embargo, Dios decide prepararlo. Lo decide preparar previamente y le decide dar a este hombre, delegar una comisión, delegar un mandado. Y ese mandado no es otro que sacar su pueblo de la esclavitud a la libertad. Pero tiene que llevarlo por toda la ribera del río hasta llegar y dividir ese mar rojo en dos. Y este hombre ve todo un despliegue de el poderío de Dios, no solamente él, sino el pueblo de Israel y también el pueblo enemigo, que es el pueblo judío, de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios respalda a una nación, cómo Dios respalda a un grupo de personas en cabeza de sus líderes que vamos a ver por qué líderes, porque aunque fue elegido él para ser el líder, él va a esgrimir un defecto físico, algo que le limita la comunicación, algo que le inhibe o le impide o quizás le frena a la hora de hablar algo que procede de Dios. Y lo que él escribe, y él dice en el verso del capítulo 4, verso 10, dice, entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y vemos nosotros en la cita base que estamos tratando hoy en Marcos 7, del 31 al 37, cómo Dios sana a un tartamudo y además sordo. La sordera de este hombre deriva de la dificultad auditiva y entonces le frena. Pero dice que de manera él mete su dedo en sus oídos y escupe en su lengua y toca su lengua en su mano y toca su lengua con su dedo y destraba la lengua de este hombre. Moisés, siendo un hombre tan erudito, siendo un hombre previamente preparado, no solamente para la guerra, para ostentar la rudeza, para ostentar la capacidad intelectual y demás, y hacer todo el despliegue como ese potente a suceder en el trono, porque era hijo adoptivo de la hija del rey. Entonces, escribe como excusa para no ir a llevar el mensaje de Dios a un pueblo. ¿Cuántas veces ustedes se han inhibido para llevar el mensaje de Dios a una nación, a un grupo de personas? Conocen el mensaje, pero están perezosos y no quieren llevar el mensaje, y no es por su actitud egoísta,
sino por pereza a veces. Tampoco a veces esgrimimos la posibilidad de que no somos buenas en el discurso, porque nos parece muy fácil evadirnos de la responsabilidad y somos perezosos. Y nos hemos acostumbrado a que todo sea fácil. Y Dios, mira lo que le contesta a Dios a este hombre que había preparado, que él en su fatuidad, porque en su letargo, en su espíritu de estupor, piensa que puede zafarse de aquel pedido, de ese propósito que Dios había diseñado para él. Y lo primero que él escribe en el verso 10 del capítulo 4 es su tartamudez, su dificultad para la oralidad, para el discurso, para comunicarse. Sin embargo, nosotros lo vemos que cuando está defendiendo a aquel judío, allí no era tartamudo y allí le defendió a tal grado de que dio muerte al egipcio y tuvo que irse al desierto 40 años. Entonces, cuando nos conviene, nos impedimos en hablar y ponemos una cantidad de excusas para evadirnos de la responsabilidad. ¿Y cómo evadirnos de la responsabilidad frente a Dios, de las torpezas que nosotros mismos no nos creemos? Aquellas excusas, si nos las repetimos 100 veces, no creemos en lo que estamos diciendo porque difícilmente podemos nosotros decir o esgrimir una incapacidad de expresarnos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy amplio. Nosotros en cualquier habla hispana, inglesa, francesa, italiano, mandarín, árabe, etc., fluyen en su idioma. De alguna manera nos comunicamos porque la comunicación no es solamente verbal, hay comunicación escrita, hay comunicación en señas, etc. La comunicación personal, el lenguaje personal, el testimonio que nosotros estamos dando. Siempre queremos zafarnos y nos gusta el facilismo, porque somos así. Nos hemos vuelto a nosotros a modo de que ya no nos da vergüenza frente a Dios, de que no estamos haciendo nada con nuestra vida, estamos perdiendo tiempo muy valioso. Y lo peor de todo, estamos privando a muchas personas de darle aquel conocimiento que nos ha sido entregado a nosotros a modo de gracia. Engullimos una cantidad de conocimiento de Dios y no lo compartimos. De gracia habéis recibido, de gracia dad. Pero ni siquiera eso, porque parecemos un embudo y somos tan egoístas que no miramos más allá del yo. ¿Hasta dónde nos irá a llevar ese egoísmo y ese orgullo, esa arrogancia, esa soberbia, etcétera? Tenemos que pensar y tenemos que recapacitar, porque hay muchas personas que se están perdiendo diariamente. Hay muchas personas que hoy en día están pululando ese tormento hacia las personas de depresión, de ausencia. Hay muchas personas que se sienten solas, solo quieren ser escuchadas. Y ni siquiera podemos servir a Dios al prestar nuestro servicio para colaborar, a escuchar a otra persona. Y cuando nos vamos a comunicar con otra persona somos morbosos, o llegamos, y para eso sí nos da vergüenza, nos da pena. En la cita que yo les estoy dando de Éxodo 4, voy a resaltar unos versos, porque el tiempo que tenemos de 1 hora al aire es muy corto. Entonces, ustedes con más tiempo se ahondarán en todo el capítulo 4 de Éxodo, pero voy a resaltar aquello en el cual me sirve hoy para ahondar dentro de la escritura y para comprender un poquito lo que Dios hizo a través de Jesucristo con aquel hombre que era tartamudo y sordo. Aunque le dedican unos 5 o 7 versículos a ese milagro que es extraordinario, porque a veces desplegamos toda una logística, y eso está bien, porque a través de la ciencia logramos vencer enfermedades como el cáncer, trasplantes de los diferentes órganos, etcétera, y desplegamos cualquier cantidad de tiempo y logística para dar a conocer a todos nuestros iguales aquello que se está elaborando, pero no lo hacemos con los mensajes que Dios nos está dando a nosotros y que estamos dispersos. Somos muy dados a alejarnos de Dios. Somos muy dados a ser
apáticos a aquellas cosas que nos atañen y que nos vinculan, nos enlazan con nuestro Creador. Dice en el verso 4, dice, escuchó Jetro o Yitro, Jetro, entonces significa su excelencia. Jetro es el suegro de Moisés, el papá de Séfora. Entonces, vemos nosotros como en ella se gestan dos hijos y Moisés, con esos dos hijos que le nacen a él, uno de ellos se llama Eliezer, el mayor es Gerson y el segundo es Eliezer. Gerson, del hebreo ger, que significa forastero he sido en tierra ajena. Y nosotros vemos cómo nosotros somos forasteros en esta tierra que es ajena porque somos de paso. No vamos a quedar aquí permanentemente, sino pasajeros, banales. Entonces, eso significa Gerson. Ahora bien, y el segundo hijo se llama Eliezer, que significa Eli, del hebreo Eli, mi Dios, y Ezer, de ayuda. Dios me ayuda. Dios me ayudó. Dios me libró del enemigo. Faraón es el enemigo. Me libró del enemigo. ¿Y cuál es el enemigo del hombre? El enemigo del hombre puede ser el pecado, la iniquidad, la enfermedad, la ausencia de fe. Muchas enfermedades hay del alma. Nosotros pues tenemos que empezar a entender cómo esto hace referencia a todo ser humano y vemos que nos atañe. Y cuando Dios llama a ese hombre y lo llama para ser el líder en un éxodo grande, pero también el líder para desplegar toda la logística de señales, milagros y prodigios, las 10 plagas, abrir el mar rojo en 2, el maná del cielo, el agua dulce, etc. Todas esas señales y ese despliegue que le dice al ser humano cómo el ser humano depende de Dios, cómo el ser humano no ha sido abandonado por el Creador, sino que Él provee. Él está atento a sus hijos como el objetivo de deber de cuidado del padre de familia, diríamos nosotros en derecho penal. Es decir, está atento de su hijo o hija y cómo ese ser humano anda distraído en lo suyo, ni siquiera en lo suyo, porque prevarican contra sí mismo. No están pensando ni siquiera en ellos. Viven por vivir, se desbordan, andan como caballos desbocados, que van agitados y no razonan, se vuelven irracionales, andando. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dice por ahí el adagio popular. Ahora bien, ese Moisés andó en el desierto, se crió con Faraón, conocía perfectamente a Faraón, se entrenó con él en las diferentes batallas y luchas. Sin embargo, en ese instante son dos naciones distintas. Y vemos cómo el Señor recrudece el corazón de Faraón para él poder desplegar el desarrollo de su promesa, de darse a conocer al ser humano, de mostrarse al ser humano con todo su poderío, para decirle al ser humano, usted no está solo, hay un ser que lo creó y ese ser que lo creó no se ha desligado de usted. Tiene una trascendencia, tiene una importancia para él. Él está atento, solo que le dio la facultad de la libertad, de ejercer libremente en hacer o no hacer algo, de mostrar y manifestarse y decidir hacer o no hacer algo. Ahora bien, dice, y Moisés que le esgrime a él, no, yo no puedo ir porque no me van a creer, soy tartamudo y usted lo sabe, no puedo. Y Jehová responde, ¿quién le dio la boca al hombre? Ah, caramba, ¿qué voy a contestar frente a ello? ¿Y qué voy a esgrimir? ¿Quién le da la boca al ser humano? ¿No es Dios? El que le da la facultad para alimentarse, le da la facultad para comunicarse.
el que le da la facultad, le da esta caja de comunicación, este parlante, que le va a servir no solamente para manifestar sus pensamientos y sus emociones, sino también le va a enseñar a comunicarse. Y nosotros vimos en la clase pasada la comunicación donde se fracciona, porque el hombre busca siempre, bajo la premisa de arrogancia, orgullo, soberbia y pedantía, igualarse a Dios, desafiar a Dios. Pero cuando Dios confunde la comunicación, le impide al ser humano empezar a enfocarse, a concentrarse. Porque es que cada vez que nosotros queremos comunicar algo, demanda atención. Demanda, por eso nosotros escuchamos en el Shema, en Deuteronomio vemos el Shema, oye Israel. Pero oye de oír ruidos, de oír un cercero, de oír ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Oye, pero oye comprendiendo, enfóquese. Sepa escuchar y sepa reflexionar, interiorice, traiga a la práctica aquel mensaje, porque usted tiene la capacidad de comprender, tiene la capacidad de entender, tiene la capacidad de hacer aquello para lo cual fue diseñado. Joana, bienvenida. Nosotros pues empezamos a ver la importancia del saber comunicarnos, del saber expresarnos. ¿Cómo expresarnos frente a Dios? A ver, si Dios lo conoce todo, está en el futuro, en el presente y también estuvo en el pasado, pero está en lo externo y dice que Emmanuel, Dios con, o sea, dentro, en una porción ínfima que nos hace ser vivo, dice que insufló hálito de vida, dice que aquella flama de Sinaí expelía chispas y cada chispa es un alma que desprende de Cristo, porque Él es el principio y Él es el fin, y todos salen de esa gran chispa para luego retornar a Él. Sin embargo, nosotros estamos, trabajo, hijos, hogar, social, belleza, etc. Estamos trajinando y queremos cada vez que se nos reconozca, porque empezamos a trabajar un nombre. Nosotros vemos como en la Torre de Babel, lo que ellos buscaban era elaborar un nombre. Y si bien es cierto, nos dice en Génesis 1 que una de las comisiones que Dios le entrega al ser humano fue delegar o dar un nombre a la creación. No es menos cierto que si nosotros damos un nombre, no se nos ha dicho trabaje un nombre. Se nos ha dicho fructifiquen, crezcan. Física, emocional, cronológica, intelectual, en todas las áreas. ¿Y cómo crecer? Solo podemos crecer cuando conocemos quiénes somos, pero estamos ocupados en expandirnos. Entonces la tierra ya no cabemos y ya miramos a ver cuántos tenemos que quitar de nuestro camino, porque no cabemos en esta tierra, donde la tierra, si hemos sido y si somos terrenales, todos cabemos y este es nuestro hogar. Nos vamos para otros planetas buscando existencia de vida diferente a la nuestra. Nunca hemos navegado en los mares. Sí, hemos hecho por eso medianamente algunos bosquejos en el mar. No conocemos nuestro hábitat, no nos conocemos a sí mismos. No conocemos a nuestros iguales, porque todos los seres iguales, todos los seres humanos somos iguales. Pero a veces aquí, en esta maravillosamente, que es un universo enorme, entonces nos creemos superiores a los demás, ¿no? Solo hay algunos privilegios que algunos gozan en razón o en atención a que nacen en cuna diferente, que ya otras personas han trabajado por nosotros, o otros en atención a que a través del intelecto han desarrollado algunas capacidades y en unos 5 minutos de gracia podemos encontrar fama, bien sea por la belleza, por lo intelectual, por lo que quieran desarrollar. Se reconoce, otro grupo de personas mínimo reconoce a ese hombre o a esa mujer. Pero ello no quiere decir que nosotros seamos más que los demás. Somos iguales, pero entre las desigualdades. ¿Por qué? Porque hay estratos sociales, hay culturas, hay idiomas, etc. Pero todos humanos. El indio, el blanco, el negro, el mestizo, el rubio, el bonito, el feo, el gordo, el flaco, el alto, el bajo, todos son seres humanos, somos
porque yo también soy ser humano. Ahora bien, sin embargo, difícilmente escuchamos la voz de Dios. Pensamos que Dios nos habla como cuando nosotros estábamos niños y veíamos aquellas fantasías, aquellos cuentos de hadas, yo qué voy a saber. Y nos imaginamos todo un despliegue en la mitología griega, en la mitología vemos nosotros cualquier cantidad de cuentos y cosas y hechos y demás. Pero nuestra realidad, ¿qué nos dice? Nosotros vemos en la palabra, dice que la creación cuenta la grandeza de Dios. Ustedes para mirar y para conocer a Dios, solo tienen que mirar una rosa, en las diferentes, si sea rosa, clavel, girasol. Miren las flores en toda su majestuosidad. Dice la Escritura que ni Salomón, con todo su despliegue de sabiduría y ostentando la economía de su momento, que él era la punta en la economía, podía vestirse como uno, y con la gracia y el detalle y la belleza y la exquisitez. Las aves en su despliegue, en sus diferentes especies, coloridos y demás, cada una hermosa, majestuosa. Así el ser humano, no hay dos iguales. Podemos compartir algunos rasgos con nuestras afinidades sanguíneas, nuestros parientes. A razón del parentesco podemos compartir algunos rasgos físicos y quizá algunas cualidades, etc. Pero no somos iguales, somos diferentes, pero dentro de los iguales, es decir, nuestra constitución, cuerpo, alma y espíritu. Y todos morimos y bueno, por ahí el disco dice, después de la muerte todas las calaveras son blancas, y es cierto. Nosotros tenemos que aprender a no distraernos con facilidad. Dice la palabra que Moisés, en un momento que es muy trascendental de él, porque no solamente es el líder, sino que allí ya está fungiendo como juez, es decir, a él se viene y se le consulta, y él hace juicios de valor entre el peso y el contrapeso, aplicar justicia, es darle a cada cual lo que le pertenece. Entonces es difícil, ¿verdad? Y Jetro escuchó, dice que Jetro escuchó en Éxodo 18:1, escuchó. ¿Qué escuchó este hombre? En un momento que no era como hoy, donde las fronteras no existen y el tiempo a velocidad, estamos unidos, todos los que estamos en este momento escudriñando y en atención a la palabra de Dios sin irla a distorsionar, y vemos que se nos facilita. En ese tiempo no, pero a él le llegó y escuchó el respaldo que un ser humano como él y como todos nosotros tenía de Dios, a tal grado que podía hacer que lo espiritual se manifestara en la esfera terrenal. No era mítico. La arqueología, la historia avala esos eventos. Y este hombre, como cualquier humano, tenía el respaldo de Dios. Y esa nación, que no era cualquier nación, el pueblo de Dios, aquel que traía no de 1 año, no de 2 años, no de 3 años, no de 5 años, sino de muchas generaciones, ancestralmente, de modo oral, tradictaba la enseñanza de Dios. Hoy la conocemos nosotros como logo, más que un rema. Cuando estamos predicando escuchamos mucho rema, pero cuando estamos leyendo lo escrito. Y eso que está escrito, inspirado a hombres como usted o como yo, pero por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para plasmar cada palabra que sale de la boca de Dios y el conocimiento de Dios revelado al ser humano. Lo espiritual traído a lo terrenal. Por eso muchas personas, pero ¿cómo conozco a Dios? A ver, lea la palabra. Esa es la boca de Dios. Él no es tartamudo, no es sordo, no es ciego, no es mudo. Allí en esa palabra va a darle un calco, le va a mostrar aquellas características, aquellas cualidades, aquellos pensamientos, aquellos sentires del Creador. ¿Y cómo se va a manifestar? Ana, bienvenida.
¿Cómo se va a manifestar a un hombre o a una mujer? En diferentes idiomas, en diferentes culturas, en diferentes edades, estratos sociales y demás. ¿Cómo se manifiesta? En esa palabra que puede reposar en su biblioteca, en su regazo. ¿Dónde tiene la palabra de Dios? Y quizás ustedes me van a decir a mí, pero es que yo leo y no entiendo nada. No sé cómo hacen esas personas cuando están enseñando, no sé cómo hacen, pero yo leo una y otra vez y no entiendo nada. Pero la palabra de Dios dice, Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay bonito, feo, rico o pobre. Para Él no hay uno que ame más que a otro. Porque un padre no va a hacer acepción frente a sus hijos, porque todos ellos salen, emergen de Él, ¿sí? Y ahí están frente a Él y penden de Él, del amor, de sus cuidados, de su protección, de sus enseñanzas, de sus lineamientos, de sus instrucciones. Allí está, de su sustento, de su acompañamiento. Y dice nuestro Eterno, dice, si ustedes siendo hombres malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, en palabra, en idioma nuestro, si nosotros siendo humanos con tantas fallas y erros, ello no quiere decir que seamos malos, sino está diciendo muy tendientes a pecar, muy tendientes a fallar. A veces decimos, te amamos, y al otro día ya no te amamos. Cambiamos de afecto como cambiamos de ropa. Hoy decimos, estoy firme, y al otro día dice, buenas noches, mañana no. Hoy estoy creyendo, pero mañana mi fe está en el pico más bajo. Entre el piso y el techo va más bajo. Lo que dice Dios, ustedes como seres humanos, en su cuerpo, en su Mishkan, su tienda terrenal, son muy dados a fluctuar. Dice que andan como espoletas de un lugar para otro. Es decir, a veces no estamos seguros de lo que queremos. A veces no entendemos muchas cosas. Cuando leemos la palabra, decimos sí, amén, aleluya, sí, amén, aleluya. Y somos sí, amén, aleluya. Pero sí, amén, ¿a qué? Si sus acciones distan de lo que están hablando. Si sus pensamientos distan del amor hacia Dios. Ejemplo, por decir algo, lo primero que se me viene a la mente. No codiciarás la mujer o el marido de tu prójimo o prójima, según hoy que se están hablando. Y ya cuando hablábamos nosotros generalidades, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero estamos envidiando el pasto del vecino. El vecino compró algo y entonces estamos muy atentos de lo que estén realizando. No. Sea feliz con lo que tiene. Disfrute lo que tiene. No tiene que mirar el prado ajeno. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Pero cuando está hablando de escuchar, estamos esperando que se haya todo un despliegue de cosas sobre Él. Sí, Él lo puede hacer. Si Él quisiera, lo puede hacer. Imaginen ustedes que está el Mesías. Y el Mesías está frente a un hombre como tú o como yo que en el momento ostentan el poder porque era el monarca del momento. Y le dice, yo tengo el poder sobre tu vida, ¿no? Y él le dice, yo creo que le estaría mirando, le dije, si supiera que yo lo creé y que si yo siento el mínimo de enojo se acaba todo el sistema. Por eso tengo que estar calma y ahí es donde muestro el amor y la misericordia, porque tengo que aguantar la cantidad de hormiguitas que me está difamando, está lanzando improperios, me está abofeteando, me está golpeando, se están burlando, me están haciendo injurias, están haciendo juicio falso, están calumniando, vituperando, etc. Me están negando. Otros se escondieron de miedo porque no quieren que lo relacionen conmigo. Y sin embargo, vemos a un hombre calmo que no dio a conocer su voz. Tú dices que eres el Cristo. Tú lo has dicho. Así, nosotros decimos en ocasiones entender el Evangelio, pero no lo comprendemos. Queremos que Dios nos hable,
Pero estamos en las fiestas del agua, algo que se me ocurre, me viene a la mente, por decir alguna fecha para no ofender a nadie, ni transgredir los ánimos de nadie. Y ahí estamos dispuestos. Pero vamos a leer un momento la palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la boca de Dios. Es quien nos habla cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, qué espera, etc. Ella nos va a mostrar quién es Dios, la personalidad de Dios. Como cuando ustedes tienen frente a ustedes la foto de un ser que para ustedes representa emocionalmente algo. Esa foto no es la persona, sino que va a mostrarle y le va a llevar a ustedes a un momento, modo, lugar y espacio. Puede que la persona esté anciana y la foto que ustedes tengan en su poder está infante. Puede que la persona esté adolescente, pero es la misma persona. Cambió su morfología física a razón del tiempo, entonces nos vamos envejeciendo y nos vamos saliendo arruguitas y ya vamos declinando en el proceso de la vida terrenal. Dios no envejece. Dios no duerme. Dios no odia. Dios no está enojado. A veces somos nosotros los que estamos molestos y traemos un rezago del pasado, odios, rencores, enojos, amarguras. Y cuando nos llega a Dios a hablar como le habló a Moisés para darnos nuestro propósito, entonces esgrimimos excusa. No soy hábil para hablar. No soy hábil para dar tu mensaje. No soy hábil para decir, no entiendo, no comprendo. Y vemos nosotros de la manera tan habilidosa como el Creador le dice, tranquilo, usted tiene un hermano. Él es hábil y él está esperando que yo le dé la oportunidad y estoy segura que él va a ser ese pregonero. Usted solamente le tiene que decir lo que yo le voy a decir y él lo va a transmitir al pueblo. Dios siempre va a tener una respuesta. Él siempre va a tener algo para decirnos y para recordarnos que somos humanos. Una micromolécula. Se me preguntó en algún momento, bueno, ¿y por qué célula del cuerpo de Cristo? Yo le dije, ¿alguna vez usted ha pensado cuántas células tiene el cuerpo humano? Y la función en cada una de ellas. Nosotros somos un grano de arena en el inmenso océano, porque así se le habló al profeta Abraham. Y Abraham significa el hombre de fe. Entonces, así se le habla al hombre de fe, es decir, en ambos géneros. A esa persona se le habla y le dice, usted es un grano de arena en el océano del mar. Cuando ustedes van al mar y miran ese mar exorbitante que no saben conocer los límites entre la bóveda de los cielos y el agua porque difícilmente nuestro ojo nos da. Y nos comparamos con él, pues somos una minucia. Sin embargo, a veces parecemos endeudados porque nos inflamos. A veces casi difícilmente cabemos en nuestra ropa. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana es tendiente a inflarse con nada, a dejarse ilusionar, a dejarse abrumar, a dejarse descrestar, a dejarse ingrupir. Pero vemos nosotros como, mira lo que Dios le contesta a este hombre. Dice, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, Jehová? Él hizo toda la creación, siendo la máxima de su creación el humano.
por el raciocinio, la aplicación de la lógica, los procesos de representación en conocimiento y demás. Pero sin embargo a veces parecemos como irracionales, porque cercenamos vidas, acabamos vidas, somos en la cadena, somos lo más dañino, lo más nocivo para el planeta. Una máquina perfecta, semejante a Dios, pero Dios nos hizo a nosotros semejantes, pero con autonomía. Bendito el nombre, porque de ahí emerge el libre albedrío, libre arbitrio o libre ejercicio de la voluntad de hacer o de no hacer. Y Él respeta eso. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a comprender la importancia de cómo estamos aplicando nuestra vida. A veces, si tenemos 16, 18, 20 años, pensamos coger el mundo y arroparlo y apagarlo en nuestras manos. Pero cuando despabilamos, ya tenemos 50. ¿Y a qué horas envejecimos? Y no hicimos nada. Hemos perdido tiempo muy valioso en cosas efímeras, banales o perecederas. Y a veces pensamos que esa es la razón de nuestra vida. Y entonces vienen los vicios, aquellos bolsillos rotos que nunca se sacian. Y nos volvemos esclavos. Y no tenemos tiempo. Vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Y aquellos que decimos nosotros que amamos, los rezagamos. Los dejamos a un lado, soslayamos. Ni siquiera tenemos tiempo para ellos porque llegamos tan cansados y no podemos hablar. No queremos hablar. Queremos decir, estamos en nuestro mundo, creamos burbujas y allí nos escapamos a esas burbujas. Y tenemos una habilidad, wow, parecemos David Copperfield. Nos aparecemos en diferentes lados, de un lado a otro. Porque somos efímeros y somos muy, muy fantasiosos. Nos gusta fantasear. El ser humano es un proyecto muy grande. El único que no lo sabe es el ser humano. Es un proyecto muy ambicioso. Nosotros vemos hoy muchas personas que no saben escuchar. Y por eso hay tantas guerras, porque no sabemos oír. Difícilmente nosotros nos callamos para escuchar. Encontramos los obstáculos de la comunicación. A veces, si vamos a interpretar, en la interpretación del lenguaje, nos quedamos cortos. El hebreo es muy rico en cada letra. Cada letra tiene un sentido y es por ello que es tan cositero, porque es detallado cada letra. Si una letra queda mal, ya no sirve ese libro o ese rollo, porque tienen que ser exacta, porque cada coma o cada yod tiene un valor y tiene un significado muy amplio. La yod parece una coma, una tilde, pero significa una chispa de vida, es un alma humana que tiene lo espiritual y lo terrenal. Y el Aleph une las aguas superiores con las aguas inferiores, la palabra de Dios con las palabras humanas y las enlaza en un ADN espectacular. Cuando se sabe entrelazar y forman ese vínculo, ese cordón umbilical con Dios y se nutre el alma desde el mundo terrenal. Nosotros a veces nos quedamos cortos porque utilizamos el maravilloso lenguaje en palabras obscenas, de alto calibre, despectivas, maliciosas, ociosas. Nos degeneramos en la manera de hablar porque no tememos a Dios. Y como no tememos a Dios, no respetamos a nuestros iguales y los maltratamos, decimos palabras, los miramos, por ahí dicen en el mundo, con mirada de bacteriólogo, miramos a los demás. No, nosotros somos iguales todos. La diferencia radica en ciertas prerrogativas que gozan unos más que otros,
porque encontraron un mundo más fácil. Otros, como el pueblo de Israel, encontraron un mundo hostil en el desierto. Pero en el desierto salen los grandes diamantes, porque a temperaturas altas los grandes diamantes se forzan. Es allí donde nosotros empezamos a trabajar nuestras cualidades intelectuales y nuestros sentires, o ese lugar, laboratorio donde se cocen ese cóctel de sentimientos. Muchas personas dicen, no puedes odiar, no puedes esto, no puedes. Nosotros somos seres emocionales, pero tenemos, así como nuestra lengua, tiene cada una de sus papilas gustativas, el lado diestro de lo dulce, lo salado, lo amargo de lo soso, y aquel nuevo sabor, el umami que hoy dicen. Es decir, lo que quieren decir es ese cóctel que hace tan interesante cuando nosotros tenemos el dominio de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y de cada palabra y de cada acción, porque tememos a Dios. Y si tememos a Dios, dice, como los hombres quieren que hagan contigo, haz con ellos. Empezamos a respetar esa línea delgada del derecho, dirigere. Empezamos a ver que mi derecho empieza donde termina el del otro y el del otro termina donde empieza el mío. Y empezamos a convivir en paz. Empezamos a respetar y empezamos a trabajar. La única vez, y lo vimos en la clase pasada, que se une el ser humano a nivel mundial en una sola lengua con las mismas palabras para edificar, ya estábamos uniéndonos para ir a respetar a nuestro Eterno, no para ir a consultar, para escuchar, hablar, hacer peticiones sabias, a interceder por nuestros iguales, a orar para que sean bendecidos como nosotros somos bendecidos y demás, no, para lanzar flechas contra el trono, decir palabras airadas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste aquello? No. ¿Para qué aquella situación? Para edificarme, para construirme, para enseñarme a ser mansa, para enseñarme a ser sabia, para enseñarme a ser prudente, para enseñarme a expresar, para enseñarme a ser sencilla, para enseñarme a ser complaciente, etcétera. ¿Qué hay detrás de cada circunstancia difícil? Hay experiencia, hay conocimiento para crecer. Crecer duele. Déjeme decirle que crecer duele. Pero qué lindo es crecer. Y también yo conozco muchas personas que cuando empiezan a salir las arrugas en su rostro, entonces empiezan a traumarse. Es un proceso, hay que envejecer con dignidad. Nosotros debemos aprender a amar a ese otro igual, hombre o mujer, a respetarlo. Pero saber escuchar es el tema de hoy. Efata. Dijo, ábrete. ¿A qué le dijo el Mesías? ¿Le habló al oído del hombre? No. ¿A qué le habló? A la persona. Aprenda a escuchar y puede escuchar. Ábrase para que escuche. Ábrase para aprender a escuchar. Saber escuchar en ocasiones es callar para escuchar a otro. Queremos ayudar a otro. No se ayuda únicamente económicamente. A veces las personas hoy en día en tanta confusión, porque reina la confusión, reina el miedo, está todo el mundo desesperado. En esta época que es maravillosa también porque vemos las redes sociales, nos permite llevar el mensaje a muchas personas, nos permite comunicarnos, nos permite expresarnos. Entonces aprovechemos esas redes sociales en lugar de pasar muchas horas perdiendo el tiempo en llevar o en saber escuchar. Hay muchas personas que se están tirando de un edificio, de un puente, porque no hay quien las escuche. Somos tan indiferentes, pero no le hacemos daño a nadie. Yo no necesito escuchar a Dios, yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero por omisión también se peca, señores y señoras. Hay personas que necesitan que las escuchemos, que seamos un poco empáticas con ellas, que sirvamos a ellos de alguna manera.
pero el egoísmo no nos deja ver más allá de nuestra nariz. Efata, ábrete, sea abierto, estar abriéndose. Es una invitación clara a aperturarse, a recibir de Él. ¿Y qué? Su mensaje, su palabra. Cuando Cristo hablaba, esa es la palabra. Él estaba aplicando hermenéutica a lo que se había dicho a través de los diferentes profetas. Y dice que toda palabra es inspirada por Dios a los hombres. Ellos fueron inspirados para que aplicaran el logos, la escritura, y nosotros hoy la podemos leer, y cuando la estamos leyendo, entonces cobra vida, porque nuestra voz la replica como un parlante, la perifonea a otros, y entonces está viva, audible en este mundo terrenal, y le llega y abraza el alma de alguien que está en un desierto. Quizás está cuestionando, quizá está como el hijo pródigo a todo dar y viviendo de los zarzones. Pero cuando lo llame Dios o la llame Dios, ¿qué vas a hacer? Allá no puede decir, fulanito o no, es que tus obras hablarán. Porque tus obras todos los días están escribiendo un libro de los hechos de tu vida. El libro de los hechos de tu vida lo estás reescribiendo cada día. Cada vez una oportunidad de vida. Cada vez una oportunidad de testimonio. Cada vez una oportunidad de buscar a Dios. Decir aleluya, amén y a todos y amén, ir allá a que un hombre o una mujer que dice ser pastor o pastora le diga haga esto, haga aquello. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es seguir el pensamiento de Jesucristo. Hechos 11:26. Allá en Antioquía se les dijo por primera vez a todo hombre o a toda mujer que seguía la enseñanza o la doctrina de Jesucristo o el pensamiento de Jesucristo, cristianos. Pero eso no era vestirse como un tamalito y decir aleluya, amén y estar por allá y escondiéndose para pecar y estar morboceando y etcétera, y etcétera. No, eso no es cristiano. Eso será cristino, cretino, pero cristiano no. Ser cristiano es seguir el ejemplo, el calco del testimonio de Jesucristo. Y yo no vi a Jesucristo por allá haciendo lo que no debía hacer. Siempre lo vi testificando al Padre, hablando por el poder, la manifestación del Espíritu Santo. Ejemplo, cuando fue introducido en agua frente a Juan Bautista para hacer aquí en el mundo terrenal evidente ante los ojos de los que estaban ahí que era acogedor de la ley, de la Tanaj o el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Escritura, allí se estaba bautizando. Y dice que en forma visual de los que estaban en ese momento, vieron en forma de paloma al Espíritu Santo descender y la voz del Eterno diciendo, este es mi Hijo de quien mi alma haya contentamiento. Marta, bienvenida. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo Dios sí obra en tu corazón, obra en tu vida. Porque Cristo estaba en persona de carne y hueso. No era un humano como todos, porque dice que Él fue concebido, su gesta, en el útero materno de María, la Virgen María, una persona que en medio de la cantidad de mujeres, millares de mujeres que habían en su momento, fue elegida, porque reunía el propósito de Dios. No era la belleza, era la santidad, la pureza. Dice la Escritura en aquellos libros apócrifos que era una niña, hija de Ana de Joaquín, que había sido entregada allá al templo porque esa pareja era infértil y al ser infértil habían orado, clamado a Dios, ayunado para quedar gestantes. Nace esta bebé y ellos la habían dado como promesa al templo. Y allá en el templo aquellas niñas eran adoctrinadas, enseñadas como era y acorde a la palabra, y eran las niñas que estaban habilitadas para ser las esposas de aquellos sacerdotes porque pertenecían a la tribu sacerdotal. Y entonces a veces escuchamos a personas llegar y decir, no, es que la Virgen tuvo más hijos y no sé qué, y hablan cosas que ni siquiera porque repiten y no saben ni lo que dicen. No, ya fue, ella tuvo más hijos, y ahí dicen los hermanos de Cristo y la Virgen llegaron, los hermanos.
porque ahí en el papel por adopción, José tenía sus hijos y habían viudado, él tenía sus hijos y pasaban a ser hijos de María cuando llega y se casa con ella. Hay hijos adoptivos y esa afinidad es más fuerte a veces, porque nos hemos vuelto tan egoístas que otros tienen que guiar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos y demás. A ver, en lugar de estar pensando cuántos hijos tuvo la Virgen, ¿por qué no piensa cómo está mi alma frente a Dios? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy funcionando bien? ¿Cómo está mi manera de pensar? ¿Estoy actuando bien? Mi manera son pensamientos depravados que se van por allá, o me voy por allá y me escondo y me voy por allá en el internet y voy a morbosear. En el caso mío, yo soy mujer, mis señores, o los hombres, las señoritas o señoras, como quieran, a quien vaya a dirigir. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estar andando a hacer las cosas bien es fácil, pero cuando nosotros estamos enfocados, porque dice en la Escritura que Dios permite a veces un espíritu de engaño a los profetas, o dice también que permite un espíritu de aletargamiento o de estupor que nubla el entendimiento de la palabra, y al nublar el entendimiento de lo que es Dios, entonces nos hace a nosotros errar y equivocarnos y sentir cosas que no van acordes. Oremos. Si 7 veces cae el hombre, 7 veces Dios le levanta. Dice el justo es Cristo, pues nosotros, la justicia, nosotros hemos sido justificados a través de Cristo, es por misericordia, Él hizo el mérito. Entonces, si una vez fallamos, nos levantamos otra vez y así vamos generando habilidades al tratar de resarcir los errores que nosotros hemos cometido. Nosotros tenemos que empezar a entender y a comprender cómo funciona Dios, cómo oírlo. Dice en la Escritura que cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén, en ese pollino o asno, todo el mundo con palmeras decía, Hosana, Hosana, Hosana. Es decir, lo estaban reconociendo como Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo, Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y le decían los escribas, fariseos y saduceos, etcétera, le decían, acallen a esas multitudes. Dice, si yo callo a esas personas, las piedras hablan. Aquellos corazones recrudecidos, endurecidos, aquellos que están enojados, resentidos. Es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Usted no tiene idea de lo que me ha tocado pasar. Usted no sabe lo que me han hecho. Usted no siente, etcétera. Pero cada fachada o cada rostro, hombre o mujer, detrás de cada rostro hay una historia. Hay muchas desazones y hay muchas cosas tristes y muchas cosas álgidas, y hay otras que también son buenas. No se enfoquen en lo malo. Con ello no quiero decir que estoy desvirtuando a aquellas personas, no. Hay muchas ayudas, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la fe, porque Dios tiene el poder de sanar el alma. Del pasado no podemos corregir nada. Estamos aquí y ahora, aquí y ahora. Si pudiéramos corregir del pasado, pues yo ya me he adulto cualquier cantidad de veces. Pero no se puede. Estamos en el presente. Ese pasado nos sirvió para ponernos hoy aquí, para enseñar. Ese pasado nos sirvió para compartir, para guiar, para orientar, no para destruir. Porque también parecemos destructores. Mario Bros, destruya. No. Construimos vidas, construimos. Si alguien se cae, brindamos nuestra mano para levantar, no para criticar, no para murmurar, no para censurar, no para hablar, para ayudar a levantar, a construir, a edificar. Muchos de ustedes dirán, pero es que hoy en día hay muchos predicadores y todos son una feria y un despliegue de una magia de la fe. Bueno, si lo saben, ¿por qué no están leyendo la palabra como lo hago yo? ¿Y por qué no la están compartiendo como hoy lo estoy compartiendo? Y a nadie se está pidiendo un céntimo de nada. Todo es gratuito porque Dios lo dio gratuito. Si ustedes lo ven por allá en los caminos, en las veredas, en el templo, en las casas, donde los amigos, donde los enemigos, y él ahí no le dijo, vamos a recoger el diezmo, No. Él decía,
No, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de gracia recibid, de gracia dad. Es allí donde nosotros empezamos a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Esa es la enseñanza de hoy. Dios puede destrabarte la tartamudez para hacerte hablar cosas grandes. Dios puede darte la alegría, el gozo. Aquello que quizás tú creas que se ha perdido, Dios tiene el poder de otorgarle y darte la paz, la tranquilidad. Busca en la palabra, conoce a Dios. Mira el calco, mira sus cualidades, mira sus pensamientos, sus sentimientos, lo que le gusta. Mira los dislikes, todo lo que Él espera de ti. Destraba tu lengua, como Moisés lo hizo. Y vemos cómo hubo un despliegue y un uso y un respaldo de Dios que Jetro lo escuchó y fue a verlo. Pero cuando ya estaba en la cúspide, Moisés le dijo, bueno, tú tienes que delegar, enseñar a otros. Y vas a comisionar a otros, porque tú no eres Dios y no tienes el todo poder para estar, ni eres, no, delega. Es decir, seamos múltiplos de 100, de 1000, de 1.000.000 en el conocimiento de la palabra de Dios, siempre con respeto, no haciendo mercadeo de la palabra, ni haciendo filosofías e ideologías de hombre, ni cambiando ni tergiversando el evangelio. Esta es la enseñanza de hoy, espero sea del agrado de ustedes. Es la ventana del Facebook. Si ustedes quieren que se tome el tema, ustedes me lo escriben por mensaje en el interno, lo desarrollamos juntos si así lo desean y lo sacamos al aire para que otras personas aprendan de lo que nosotros vamos aprendiendo. Vamos a orar para entregar este servicio a Edis, a Sabiname, a Marta, a María López, a Jamie, a Mari Morales, a Manuel, a Daisy, a todas y a cada una de las personas va dirigido este mensaje. Dios les bendiga. Oro para que mi Padre, así como lo ha hecho en mi vida personal, siembre hoy una semilla de fe en su corazón. Y Él tiene el poder de cambiar todo su pasado. Y mire a través de los ojos de Jesucristo, para que vea las nuevas ventanas de oportunidad, lo que Dios tiene preparado para su vida. Usted es importante para Él, porque Él no hace acepción de personas. Oramos. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos y decimos a ti gracias. Podemos decir a nuestro Padre Celestial, gracias Padre por permitirnos conocer de tu palabra y conocer de ti, por reconocer, Señor, que somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores, pero también tú viniste y enviaste y te proveíste de Cordero para perdonarnos, acercarnos a ti y borrar toda transgresión, toda rebelión, todo pecado del pasado y todo pecado del presente, todo pecado confeso, todo pecado oculto. Tienes el poder transformador, el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Quita todo aquello negativo y ayúdanos a resarcir, a corregir para que sean cualidades positivas, Señor. Bendice todas las áreas de la vida, de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra comunidad, de toda la tierra, Señor. Oramos para que cada uno de ellos se acerque a ti en el conocimiento de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. María López, Dios te bendiga. Bendiciones a todos y feliz noche.